para que las cosas queden bien o no pasemos por situaciones así, lo mejor es hacerlas uno mismo. A veces cuando se coloca loseta, siempre se tiene que comprar una caja de más. Por cosas como esta, también lo que me di cuenta, ya después de que me colocaron el piso, que unas losetas se escuchan, están mal pegadas. No las he quitado porque tendría que comprar o conseguir unas parecidas, o al quitar una no sé cuántas me vayan a tener que salir mal. En este caso debo de tener cuidado porque esta pieza está larga y luego por lo mismo largo se llegan a romper. Entonces ahorita estoy humedeciendo las piezas y tratando de que la pasa embarrada o el pegazulejo sea fácil, aunque me doy cuenta que no estaba tan bien agarrado. Hay unas que es imposible de quitarlas, de quitarles la pasta. En este caso, pues, la personita que me hizo el trabajo, pues, dice que ya sabe, ¿no? Pero la realidad es otra. Los oficios no se aprenden en meses. Los oficios, hay oficios que se requieren años. Requieren años. A mí me tocó encontrarme con jóvenes que se sentían las eminencias en el barniz con 10 años o 14 años. Recuerdo que estaba trabajando en un hotel porque pues también llegué a tener mi propio taller de carpintería y barniz. Fui mi propio patrón, tuve mis trabajadores, pero ya no quise. Estaba asociado con otro amigo, ya no quise porque se tomaba bastante y constantemente había amistades en el taller y era casi de estar tomando diario, imagínense, diario. Entonces tomé la decisión de dejar a mi socio, lo dejé con trabajo, con herramientas que compramos, nada más me llevé lo que era mío y ya
y pues me fui a contratar a un hotel. Ahí fue en donde sufrí el accidente de trabajo, pero cuando yo trabajaba por mi propia cuenta, yo ganaba a la semana 5,000 pesos. Estoy hablando de hace unos 22 años. Yo ganaba 5,000 pesos a la semana, y cuando fui a ese hotel, igual son hoteles, son franquicias que tienen el nombre de Crown Plaza, y en ese hotel el sueldo estaba en 800 pesos. Imagínense, después de que yo ganaba 5,000, contratarme por 800 pesos, y en recursos humanos pues me dijeron que con la experiencia que yo tenía, que no iba a durar, porque la mayoría de gente que llegaba y con experiencia, pues nada más trabajaban una semana, 15 días y se iban. Y por lo general contrataban gente pues que tenía poca experiencia, pero pues tampoco les servían esas personas. Y en recursos humanos me recomendaron que hablara con el ingeniero de mantenimiento. Y hablé con el ingeniero de mantenimiento y ya le dije la experiencia que yo tenía, en donde había trabajado, todo lo que sabía yo hacer. Y le hice el comentario que el sueldo estaba muy pobre. Y le dije al ingeniero, si me pueden ofrecer un poco más para que yo me pueda quedar en ese hotel, ¿no? Y le digo al ingeniero, y usted se va a dar cuenta conforme pasen los días de mi trabajo. Y sí, el ingeniero pues me dijo que estaba bien mi proposición de contratarme y que me dieran un poco más, y conforme fuera viendo mi trabajo me iban a ir aumentando mi sueldo. Pero fui contratado, y desde que comencé, luego inmediatamente me dieron un poco más que los demás trabajadores. Entonces, recuerdo que ahí estaba un carpintero, porque yo entré ahí de barnizador, era el puesto que estaba vacante. Recuerdo que había un señor, un carpintero, y estaba un muchacho de supervisor de mantenimiento, y a veces iban al lugar a donde yo me encontraba. Para eso ya sabía yo que otro barnizador acababan de contratar a otro barnizador, pero él andaba en piso, así les llaman,
a los que andan en las habitaciones haciendo las reparaciones. Incluso hay gente de mantenimiento que se dedican a cambiar focos, incluso van a destapar hasta baños, van a destapar los WC y a veces estaban hasta en el comedor y les iban a decir, estaban comiendo y les iban a decir que tenían que ir a destapar unos baños porque ahí llegaban clientes pues como no son hoteles corrientes, son hoteles de nombre, pues la gente que llega a hospedarse es gente de negocios, pues no llega gente de una clase pobre, ahí llega pura gente de dinero. Entonces había unos que andaban en piso, y esos que andan en piso que entran a las habitaciones son trabajadores de confianza, pero también pertenecen a mantenimiento, pero ellos son los que hacían todas las reparaciones pequeñas. Y el supervisor que recién había entrado andaba en piso y también haciendo reparaciones. Y yo estaba en el taller de barniz, que era en el sótano hasta abajo, ahí estaba el área de barniz. Y yo hacía puras cosas grandes, no me dedicaba a hacer detallitos. Y entonces llegaban el carpintero, llegaba el barnizador, el supervisor, y al principio me querían preparar, según ellos, igualarme los colores, y un día me molesté y los corrí. Les dije, ustedes no saben lo que yo sé, y yo estoy aquí porque el trabajo por el cual yo me contraté, yo lo sé hacer, y no necesito a unos tontos en mi lugar que quieran venirme a enseñar. O sea que, en pocas palabras, los traté mal porque eran metiches. Ellos no tenían por qué estar ahí, pero como estaban acostumbrados a que el ingeniero contrataba a pura gente que no sabía, pues ahí se echaban la mano entre ellos mismos, ¿no? Esa era una forma de que ellos sacaban supuestamente los trabajos. Y sí, duré ahí hasta que me pasó el accidente. Y de hecho en esa empresa, porque recién que entré también me mandaron a que me presentara en un sindicato. El sindicato era el que casi otorgaba los permisos para que la gente entrara a trabajar al hotel. O sea que había trabajadores de confianza
que son todos los empleados, a los que llaman empleados como oficinistas, gerentes de diferentes áreas, claro que el gerente general era la cabeza grande en el aspecto de que él era el que mandaba a todos los ejecutivos, aunque todos los ejecutivos tuvieran cargos también de gerencias, él era el gerente general, o le pueden llamar director general igualmente, porque ese señor era el yerno del socio mayoritario de esos hoteles donde yo trabajaba. Tenían varios hoteles y entonces recién que yo entré, tuve que ir al sindicato para que el sindicato me diera un papel, y ya con ese papel me contrataba la empresa. Y ya después se me explicó que iban a cobrar cuotas sindicales, que yo tenía que pagar cuotas sindicales que eran para el sindicato, y que por esas cuotas supuestamente, entre comillas, iba a tener yo pues cierto respaldo del sindicato, ¿no? Y ciertos beneficios, entre comillas. Pero la realidad para todas las personas que trabajan o simplemente les voy a decir el nombre de Bester Gordillo, esa mujer que sabiendo el gobierno cómo hizo de una maestrita, cómo se hizo multimillonaria la señora, incluso estuvo en la cárcel y pues la dejaron libre. A lo que voy con todo esto es que ahí en el sindicato cuando yo entré fue en el mes de marzo, y ya cuando se acercó el mes de las utilidades, nos llaman a todos los nuevos. O sea, no llamaron a la gente que ya tenía años trabajando, sino a los nuevos, y explicándonos que no iba a haber utilidades. Y yo me dije, ¿y por qué a nosotros los nuevos nos tienen que decir que no va a haber utilidades? Si nosotros somos nuevos, no llevamos ni un año, ¿no? En todo caso, a los que deben de llamar es a los trabajadores que ya tienen su tiempo en la empresa, ¿no? Y pero no, pues a nosotros nos estaban explicando, ¿no?, que no iba a haber utilidades. La situación es que el ingeniero de mantenimiento sí iba viendo y reconociendo mi trabajo. El que no reconocía y todavía no sabía cómo trabajaba yo era el gerente general, y pensaba que yo era uno más de los aprendices que van y que no saben nada, ¿no? Y esta persona era muy prepotente y trataba a los trabajadores con puras groserías, insultos, con ofensas muy fuertes. Este señor llegó el momento en que yo recibí unas ofensas muy fuertes de ese señor, el gerente general, pero por culpa del mismo ingeniero que no nos explicó que por eso teníamos un área donde yo trabajaba, pero en esa ocasión
nos salimos a un lugar que le llamaban el atrio, donde había unas losetas, el piso estaba muy bonito y el ingeniero nos dijo que ahí podíamos trabajar el mueble. Ya para eso el joven que también andaba en piso haciendo reparaciones de barniz ya estaba conmigo y me iba a ayudar a arreglar un sillón que estaba un poco grande y ya era uno de los muchos sillones que iban en el lobby. Entonces llegó el gerente general y nos empezó a insultar bien fuerte que por qué estábamos ahí, y de hecho llevaba a otros gerentes de diferentes áreas. Pues a ellos los hizo cargar el mueble y a nosotros nos hizo hasta que trapeáramos. Y en todos los hoteles grandes, así como ese, hay personal que se encarga de la limpieza. Pues a nosotros nos hizo limpiar, trapear. Pues sí me molesté y le dije al compañero, ¿sabes qué? Esta es la única vez que me han tratado pésimo en una empresa en donde el sueldo es mísero y son explotadores. Y le digo, ¿sabes qué? Yo no pienso durar aquí, y menos de esa forma. Y él me dijo, aguántate, porque en ese tiempo me metí con la idea de sacar mi casa por medio del Infonavit, ya que en aquel tiempo todavía se ocupaba de que salía uno en sorteo y era todo un show, todo era muy tardado, y yo ya llevaba años tratando de sacar la casa, pero ahí me dijo ese compañero, pues aguántate, yo también quiero sacar mi casa. Dice, vamos a aguantarnos y hay que tirarlo de a loco. Y le digo, sí, pero es muy difícil soportar tantas humillaciones. Me voy a salir tantito de cuadro para guardar esto en una bolsa de basura. Perdón. Y entonces pues dije, bueno, ya estábamos trapeando y que lo vemos, que ahí venía de regreso otra vez el señor, el gerente general. Y ya que se acerca y que nos dice, discúlpenme muchachos, la verdad tengo muchos problemas y con ustedes pues me desquité. Eso fue la excusa que nos dio y mi compañero pues sí le dijo sí, pero por lo menos pues ya nos ofendió. Ya nos dijo muchas cosas que nosotros no teníamos ni la culpa, porque sí le dijimos que el que nos había dado el permiso de trabajar ahí había sido el ingeniero. Entonces ya después me tocó estar trabajando en el lobby. En el lobby había un barandal de acrílico. Era un pasamanos de acrílico, pero lo demás era de madera y tenía un acabado color hueso. Entonces el ingeniero me encargó mucho ese trabajo y me dijo que quería que dejara un buen trabajo, que ahí era casi como el que quería que sorprendiera al gerente general de lo que según yo decía
cómo trabajaba. Lógico que ahí pues no podíamos ocupar lo que es una compresora para aplicar el barniz o una laca. Esto es para las personas que pues no conocen el barniz. El barniz es el transparente. La laca es un color blanco, azul, negro, morado, o sea, el material se llama laca. Hay otros materiales de poliuretano, brillo directo, polifor, etcétera, pero ahí no se podía trabajar con compresora y pistola, y todo se tenía que hacer a mano. Entonces bueno, lo que se tiene que hacer a mano igualmente era el resanar. Yo no ocupaba resanador de uno que le llaman de agua, que era el que trabajaba la Comex, que estaba el pino, el nogal, y eran unos botes para resanar madera. Yo no ocupaba ese material para resanar, yo ocupaba el que se llama rellenador plástico, el que es para autos, para carros. Unos le llegan a llamar pasta. Entonces yo ocupaba eso porque es más resistente. Entonces una vez que yo resanaba, lijaba, aplicaba primer, y todo era a mano, ya fuera con brocha, y después me preparaba una mona de algodón. El algodón, cuando se hace una mona, se tiene que tallar en el triple. Se va tallando y se puede hacer. Queda la mona al tamaño que uno quiera de su mano, un poquito más grande, pero queda acolchonada. Vamos a llamarla como si fuera una concha de pan. Así debe de quedar la mona, y se mete al material, a la laca o al sellador, a lo que uno vaya a trabajar. En ese caso les digo que era la laca, y uno ya sabe cómo debe de estar de húmeda la mona para posteriormente ir laqueando con ella en los muebles para que no escurra o no chorríe. Y aparte de que el algodón, la mona, deja un acabado terso, muy bien. Pues una vez que ya eran semanas arreglando ese barandal, una vez que ya le aventaba primer, la laca color hueso, después le aventaba la laca transparente, y por último le daba una pulida para que resaltara su brillo y quedara una tersura, un acabado tipo piano, pero en color hueso. Cuando el gerente pasaba y se daba cuenta, pasaba y se acercaba a mí y me decía: es usted un artista, eres un artista. Y diario que pasaba se acercaba y me saludaba y me decía: eres un artista.
Y ahí fue que él se dio cuenta pues de mi trabajo. Y aparte de que se dio cuenta, otro me volvieron a aumentar más. Cada que yo hacía un trabajo me aumentaban más. Pero ahí había gente, uno que le llamaban delegado, que era un trabajador, pero el delegado era el que representaba a los trabajadores. Había una secretaria del trabajo y un tesorero en aquel tiempo, pero todos eran trabajadores, compañeros de nosotros. Y yo me daba cuenta que el 12 de diciembre nada más hacían una misa bien pobretona, nada más le ponían unos globitos, y algo pobre, y hacían la misa, y cuando se tenía que ir a marchar el día del trabajo, a la gente que le daban pants, porque ahí no daban tenis, nada más daban el pants, la apuntaban en una lista. Y también me di cuenta de cosas que hacían, como cuando en su momento fue el gobernador, un tío del Peña Nieto, creo que se llama Erubiel Ávila, pues me di cuenta que a la gente que vivía en esa zona, porque era parte del estado, les voy a decir, de Tlalnepantla, de Vaz, a toda esa gente de la empresa, los sindicalizados, los mandaban llamar, gente que llegaba del sindicato, a eso les llamaban asesores sindicales. Esa gente llegaba y le empezaba a pedir a todos los trabajadores la credencial de elector, y aquel que no quisiera entregar la credencial de elector lo amenazaban, le empezaban a decir que lo iban a correr, y hablándole con puras groserías y fuerte. Entonces así fue en ese tiempo de Erubiel. Y después, cuando Peña Nieto fue gobernador en el estado de México, lo mismo con los trabajadores, a llegarles a pedir la credencial de elector. De esa manera era como se movían en aquel tiempo ese sindicato, porque el PRI tiene muchos sindicatos, y el secretario general de ese sindicato, aparte en aquel tiempo era diputado federal y era el vicepresidente en la Cámara de Diputados. Entonces, todos esos abusos a mí me molestaban, y yo hablaba con la mayoría de los trabajadores ya antiguos, los que ya llevaban años, y yo les decía que por qué se dejaban de tantos abusos. Y pues llegó el momento que aquellos trabajadores, el delegado, el tesorero, la secretaria del trabajo, pues de repente estaban en su cargo, y de repente ya hasta se iban de la empresa, pero el delegado seguía siendo el mismo, él seguía estando, y la mayoría de compañeros y gente, incluso de los de confianza, decían que era una tranza el señor ese, el delegado. Entonces llega un momento en que yo ya llevaba ahí unos años, ya habían pasado unos años. De hecho,
ya había yo sacado esta casa, y iba a haber una junta porque iban a elegir a un secretario o secretaria del trabajo, porque ya no había tesorero y solo quedaba el delegado y necesitaba una secretaria o secretario del trabajo, ¿no? Y la situación es que empezaron compañeros a decirme a mí, y mujeres también, que me iban a elegir a mí para que yo fuera parte de representante de ellos como secretario. Pues la idea no era mucho de mi agrado, y recién había entrado un señor que entró a mantenimiento porque el ingeniero metía a gente a trabajar en mantenimiento, y también me di cuenta de por qué metía gente que luego apenas y sabían algo del oficio, porque yo recién, casi cuando entré, el ingeniero me dijo que quería que yo fuera a hacer trabajos a sus propiedades, y yo le dije que no. Yo le dije que yo me había contratado para trabajar en la empresa, en el hotel, no para ir a hacer trabajos a otro lado. Y dice, no, pero te voy a pagar. Y le digo, ¿sabe qué? Que no. Entonces también hubo un cambio negativo por parte del ingeniero hacia mí, pero aún así, cada que yo le pedía un aumento, me lo seguían dando. Entonces se llega a esa junta, pero les comentó que entró una persona que cuando entró al área de mantenimiento, el ingeniero lo mandó conmigo, y yo le pregunté que cuál había sido su trabajo, de dónde venía, y me dijo que andaba lavando carros. Pero dice, pero el ingeniero me mandó con usted y me dijo que pues que usted me enseñe. Eso me molestó también. En primera, porque uno se contrata, y se contrata porque uno conoce el trabajo, uno desarrolla el trabajo. Aparte de que ya hacía también yo carpintería, y pues me molesté, porque dije, pues cómo es posible que metan a alguien que no sabe y va a ganar lo mismo que alguien que sabe que es. Yo, por decirlo, yo en mi puesto era maestro. Hay unos que les llaman oficiales. En mi caso yo era maestro. Pero este cuate, pues simplemente le dije, no, yo no te voy a enseñar. Y fui con el ingeniero y le dije, ¿sabe qué? Igualmente, así como me pidió que también fueras por propiedades a hacer el trabajo, yo me contraté para trabajar en el hotel. Y lo mismo es, yo me contraté para desarrollar mi trabajo, no para estar enseñando a gente que no sabe del oficio nada. ¿O qué me va a aportar algo más por enseñarle? Porque si se trata de que me va a aportar algo económicamente, yo sin problema le enseño a esta persona. Si no va a haber nada económico más, entonces no me pida que le enseñe. Entonces este señor se entera de que estaba el puesto ese, que iban a hacer junta para
para que escogieran a la secretaria o secretario del trabajo. Y sí, él, para eso ya había pasado un año y inmediatamente él hasta fue premiado como trabajador del año en el área de mantenimiento de barniz. Y fue premiado en el mes de diciembre con un bono de dinero. Y yo decía, pues ¿qué pasa aquí? Alguien que desconoce el trabajo, que no desarrolla y que no conoce el oficio, es premiado, y era premiado por el mismo ingeniero que era recomendado. Al ingeniero le preguntaban, ¿quién es el de tu área, el que se merece el premio? Pues él. Eso lo hacía para que yo me molestara. Y así preguntaban en todas las áreas, ya sea de meseros, de garroteros, de los de montajes, de los stewards, en fin, de todas las áreas, preguntaban en cada área al jefe, ¿quién es tu trabajador y que se merece el premio? Y era un bono de dinero. Yo, los más de 10 años que duré ahí, nunca me llevé un bono. Por lo mismo, ¿no? Que yo siempre estuve en contra de los abusos. Entonces se llegó esa junta y este señor se apuntó para el secretario. Y como a mí la mayoría de trabajadores y trabajadoras me dijeron que querían que yo los representara, pues igual me sentaron. Ahí había varios salones en ese hotel, grandes, amplios, y en uno de esos salones fue la junta de todos los trabajadores. A nosotros nos sentaron enfrente y un asesor sindical de un señor del sindicato fue el que les preguntó a los trabajadores, ¿votan por Francisco tal apellido X? Dando el nombre de la persona esta que les digo que pues no sabía nada de barniz, ¿no? Y todos los trabajadores y trabajadoras, nadie levantó la mano. Y cuando dice mi nombre el señor del sindicato, todos levantan la mano y votan por mí. Entonces dije, bueno, pues ya pues ya ni modo, ya estoy en esta bronca, no sé de qué se vaya a tratar. Es más, de hecho el delegado me decía que tenía yo que ir a juntas al sindicato, pero pues yo no iba. Y después empecé a escuchar de compañeros que me decían, ese señor se está quedando con tu dinero porque tú, al ser secretario, tienes que recibir un cierto dinero X. No, pues en una ocasión volvió a acercarse el delegado y me dijo, no, pues tienes que presentarte al sindicato. Y le digo, ¿por qué me voy a presentar? Pues si yo no recibo ningún dinero. No, pero pues te estoy mandando yo. Cuando me dijo eso, le digo, bueno, pues voy a ir y le voy a decir que usted está clavando todo el dinero. Porque por ahí sé que usted me tiene que dar dinero. Y ya han pasado varios meses y usted no me da nada. Yo no sabía de dónde sale ese dinero, ¿no? La cuestión es que agarró y inmediatamente cuando le dije eso, sacó y me dio 2,000 pesos. Digo yo, a lo mejor
de los meses que ya llevaba de tiempo con el puesto y que no me había dado nada, a lo mejor me tenía que dar más. Bueno, el caso es que ya me fui al sindicato. Ahí me di cuenta de la mayoría de delegados que llegaban de diferentes empresas grandes y que eran todos, pero todos muy lambiscones. Y lambiscones con el secretario general, el diputado federal, el que les digo que era el vicepresidente en la Cámara de Diputados de San Lázaro. Casi le querían besar la mano cuando llegaba ese señor. Y yo no, yo me quedaba sentada en una silla, lo veía pasar. Entonces ya hacía juntas y poco a poco se fue dando, me fue conociendo. Después este señor, pues me dijo, tú vienes de este hotel Crown Plaza, sí, le digo, y me dice, pues quiero que vayas a mi casa, que a una de sus casas, porque tenía varias, y bueno, casa residencial, en zona residencial, y pues ya inmediatamente fuimos, íbamos hasta escoltados, y con él mismo, porque a él era el que lo iban cuidando. Entonces ya llegamos a su residencia y me mostró una cantina y dice, ¿sabes qué? Que quiero que se le haga la continuación a la contrabarra, que es la que va hacia la pared, y dice, pero no te preocupes, dice, yo hablo con el gerente general, que lo mencionó por su nombre, dice, por eso no te fijes, no hay ningún problema, yo hablo con él, y para que tú me hagas ese trabajo, porque fue lo que yo le dije al diputado. Le digo, pues si usted quiere que yo le haga el trabajo, pues usted tiene que hablar con el gerente general, con la empresa, porque es en donde yo trabajo con la empresa. Y sí, me dice, no, tú no te preocupes, Héctor. Dice, yo hablo directamente con el gerente general. Y el día que fue, pues me mandó ya llamar el gerente general. Y ya fui, pues ya estaba ahí el diputado. Y ya me dice, a ver, aquí ya me está pues diciendo nuestro diputado federal, porque ahí sí era bien blandito también el gerente general, aunque fuera yerno del socio mayoritario, el gerente general era blando también con el diputado, el dueño de ese sindicato. Entonces, no, sí, vela, sí, hazle lo que él te pide, ahora sí que que él te diga, entonces yo lo único que dije, que el trabajo yo lo iba a desarrollar ahí mismo en el hotel, no iba a ir a estar trabajando en su residencia, no, porque mi área de trabajo, a donde yo me contraté, era el hotel, y no iba a andar trabajando por otro lado. Entonces así quedamos y todo el material me lo llevaron, pero hablé con el gerente general y le dije, ¿sabe qué? Yo necesito gente que me ayude, porque la contrabarra estaba
de alta, yo creo tenía como 4 o 5 metros de alto por unos 5 metros también de largo. Sí estaba algo grande. La cuestión es que me llevé 2 semanas fabricando la contrabarra, y para eso ya no, ya no estaba el carpintero. Cuando yo entré, él ya se había pensionado. Entonces yo me encargaba de sacar el trabajo de la carpintería y barniz, que era mucho trabajo para mí en el hotel. No me daba abasto. Incluso había veces que la mayoría de trabajadores de mantenimiento me tenían que ayudar. Me los ponía el ingeniero para que me ayudaran. Yo los traía como mis ayudantes a todos ellos. Yo era la cabeza, era el encargado de sacar toda la carpintería y el barniz. Entonces, pues ya le terminé de fabricarle la contrabarra, y para ir a hacer la instalación igualmente le pedía, me llevé al supervisor y al otro barnizador para que fuéramos a colocar. De hecho, llegaron gente del sindicato para llevarnos. Ahora sí que me llevé ya nada más, pues todo desarmado para armar. Ya lo había armado en el sindicato, en el hotel. Ya había visto cómo me había quedado, incluso hasta el color y todo, y ya nada más lo volví a desarmar para transportarlo y llegar a la residencia, volver a armar y colocarla en su lugar. Entonces, pues le gustó mucho al secretario general, al diputado, al vicepresidente. Le gustó mucho mi trabajo. En fin, me volvieron a regresar al hotel, y pasó como una semana. Pues yo seguía haciendo mi trabajo en el hotel. Pasó como una semana o 2, y que llega el diputado hasta donde yo estaba, y ya que me dice, pues ¿cómo estás, Héctor? Y le digo, pues aquí bien. Y me dice, oye, te quiero hacer una pregunta. Y le digo, sí, dígame. Y me dice, te pagaron por la contrabarra. Y yo le digo, pues mi sueldo de aquí, pues lo que es el sueldo del hotel, ¿no? Y me dice él, no, dice, yo quiero que tú me cobres a mí por el trabajo que me hiciste. Y me dice, dime cuánto es, y para que pases al sindicato y se te pague por el trabajo. Ah, caray. Entonces, pues yo dije, oh, ahora sí que lo pensé, y dije, ah, caray, pues esto ya, pues ya cambió, ¿no? Está bien, porque pues me estuvo pagando la empresa mi sueldo normal, y este señor pues me quiere pagar. Dije, pues entonces le voy a cobrar como se debe de cobrar, por fuera. En ese tiempo, por los 15 días que me llevé y echándome la mano a los compañeros, creo le cobré 15,000 pesos, y ya fui al sindicato, me entregaron ese dinero, me regresé a la empresa y les hablé a los compañeros
que me ayudaron y a ellos les pagué sus 2 semanas que me habían ayudado y les dio mucho gusto que, que todos ganamos, ¿no? Pero también me di cuenta que tenía que estar yendo a cada rato al sindicato y ahí me di cuenta de todas las tranzas que se dedican a hacer los sindicatos con los trabajadores y de dónde sale el dinero o de dónde salía o cómo se manejaba lo que le llaman las cuotas sindicales, ¿no? Entonces ya llegó el momento en que el delegado que estaba, él habla conmigo y me dice, ¿sabes qué, Héctor? Yo ya me voy a pensionar, ya me voy a jubilar. Y dice, y pues tú te vas a quedar de delegado, te voy a dejar mi puesto, y ya nada más ve viendo quién puede ocupar tu puesto y en fin ya tú te tendrás que hacer cargo. Entonces ahí ya como delegado, una vez que ocupé el puesto como delegado, yo pasaba y para ir a checar, siempre que pasaba había un ballet parking que era el capitán del encargado de ellos y siempre que pasaba me decía, ¿qué ole muchachón? Eso de muchachón pues me molestaba porque pues para empezar yo ya pasaba de los 40 años y yo sentía que cuando me decía muchachón y él estaba más joven que yo, lo hacía burlándose. Y cuando ya paso a ser delegado, cuando pasaba, el saludo ya fue diferente. Me decía, buenos días, señor Héctor. Buenas tardes, señor Héctor. Y incluso hasta el gerente general me empezó a decir, don Héctor, o señor Héctor, o don Héctor. Empezaron a cambiar muchas cosas, pero yo seguía defendiendo a los trabajadores. Jamás quise ser un lambiscón, pero me di cuenta que yo estaba entre la espada y la pared. Dije, no soy ni de la empresa y no soy ni del sindicato. Ni la empresa me defiende, ni el sindicato me defiende. Porque yo defiendo a los trabajadores. Y aquí la situación pues no va a ser fácil. Entonces cuando les comento de cómo era el 12 de diciembre con el otro delegado y cuando yo empiezo a estar de delegado y nombré a una secretaria del trabajo y a un tesorero y a ellos los mandaba porque casi no me gustaba ir al sindicato, a ellos los mandaba a que hicieran trámites de credenciales y luego yo andaba dándoles credenciales a los nuevos trabajadores sindicalizados porque aparte de la credencial de la empresa traíamos una credencial, yo como delegado también portaba una credencial donde decía delegado, igual la secretaria del trabajo traía una credencial del sindicato y decía secretario del trabajo, ¿no? En fin, trae ahí el cargo, el nombre. Y para los trabajadores, pues nada más trae ahí sindicalizado y el nombre del trabajador. Pero me empezaron a decir los trabajadores, ¿sabe qué, don Héctor? Pues ¿cuánto es por darme mi credencial? Y le digo, pues nada. Le digo,
es gratis. Y dice, es que el otro delegado nos cobraba la credencial. Y ahí me empecé a dar cuenta de todas las tranzas que hacía este cuate. Entonces llega el 12 de diciembre y me entero que yo como delegado, a mí se me tenía que entregar una cierta cantidad de dinero que era para realizar algo para el festejo de la Virgen. Y pero un asesor de sindical que eran directamente pertenecientes al sindicato, llegó cuando él nada más esperaba que yo recibiera el dinero y llegó y me dijo, ¿sabes qué? Dame 7,000 pesos. Así de fácil, dame 7,000 pesos. Eso eran para él. Y dice, ya, pues con lo que te quedó, a ver, hay lo que puedas hacer. Entonces dije, o sea que estos cuates roban, ¿no? O sea, así tan descaradamente. Y lo dejé que pasara eso como 2 años. Y al tercer año ya le dije, ¿sabe qué? Usted yo no le voy a dar ni un dinero, porque esto es para hacer algo para la Virgen. Y vaya, si quéjese si quiere con el diputado. Es más, si quiere yo voy. Y me dice, no, así ya, déjalo, está bien. Pero fue un enemigo más que me eché de los muchos que no me querían. Entonces ya hablé con la secretaria del trabajo e incluso hasta con el tesorero y les dije, ¿saben qué? Vamos a comprar regalos para los trabajadores, vamos a comprar licuadoras, pues cosas o sandwicheras o batidoras, pues cosas económicas, pero que algo que se llevaran los demás compañeros. Y aparte empecé a contratar a unos músicos, un cuarteto, para que fueran a cantarle las mañanitas a la Virgen. Y pues ya procuraba darles regalos a toda la gente, a los trabajadores, a los sindicalizados, y hacerle su fiesta a la Virgen y pues también que se diera un aperitivo, ¿no? Entonces todo ese cambio lo vieron los trabajadores. Lo que antes no había, ahora sí había y se daban cosas. Después ellos me pidieron, los mismos trabajadores, que hiciera una caja de ahorro, ya que en la empresa no había caja de ahorro. Y pues bueno, también me aventé esa bronca de la caja de ahorro. Y pues las cosas ahí iban. Incluso la situación fue que meto al tesorero. Como tesorero él se tenía que hacer cargo del dinero. Entonces fuimos al banco y tanto él firmó como yo firmé, pero yo era la principal cabeza de la cuenta. Entonces este cuate pues decía supuestamente el tesorero que él tenía un tráiler. A mí se me hacía muy raro, ¿no? Que tuviera él un tráiler y decía, pues ¿qué hace aquí en la empresa, no? Entonces empezó a gastar más de la cuenta y pues llegaban y me comentaban, oye, que este Juan anda gastando tanto y X, ¿no? Pues
¿a poco le alcanza para andarse dando esos lujos X, no? La cuestión es que a mí, aquí en donde vivo, al buzón pues me llega una notificación de la cuenta. La cuenta estaba en ceros. Este cuate, inmediatamente yo recibo ese documento, me fui a la empresa y de la empresa me voy al banco. Este cuate había sacado el dinero de todos nosotros, de los trabajadores que estábamos en la caja de ahorro, y con esa se iba a disfrutar, se andaba pachangueando el cuate este. Entonces para eso ya había dejado de ir a trabajar como una semana este cuate. Y yo sí me preocupé, porque luego el sindicato me habló y me dijo que yo era el culpable y que a mí me iban a meter a la cárcel. O sea, luego el sindicato me amenazó y me dijo que me iban a meter a la cárcel a mí. Y pues yo fui a Recursos Humanos, rápidamente pedí los datos de este cuate. Y como delegado, aparte a mí se me entregaba un contrato colectivo donde tenía todos los nombres de los trabajadores, pero los teléfonos y eso los tenía Recursos Humanos. Entonces, pues voy a Recursos Humanos, pido los datos, me dieron ahí el teléfono, ya me contestó una hermana, hablé bien con la familiar de esta persona, le dije, mire, su familiar hizo un desfalco y la situación está difícil, necesita él venir y regresar el dinero, de lo contrario pues la situación es que se va a ir al reclusorio, ¿no? Yo sí le dije cómo estaba la situación, porque también a mí me estaban ya embarrando. Entonces pues ya me dijo la hermana de este cuate que iba a hablar con él y que él iba a decir todo lo que yo le dije. De hecho, yo le dije que yo era el delegado y X. Entonces ya me volvió a hablar después y me dijo que la hermana, que su hermano iba a llegar a tal hora a la empresa. Y sí llegó a una cierta hora y iba con la cabeza agachada, cabizbajo, todo preocupado, pero sí llevaba una cantidad de dinero, que lo que le hacía falta para completar el dinero eran 3,000 pesos. De hecho, habían patrullas ya para llevárselo por el desfalco que hizo, ¿no? Aquí yo hice mucho para que no lo metieran no se lo llevaran preso, y por el faltante yo le dije a la de Recursos Humanos, yo voy a reponer ese dinero. A mí lo que me importaba era que me regresara el dinero de la caja de ahorro de todos los trabajadores, y de ahí pues dije, yo solo me voy a encargar de manejar ese dinero, ya no va a haber tesorero, solamente la secretaria del trabajo y yo, que era el delegado, y dije, de aquí en adelante no confío en nadie más que en mí para cuidar el dinero. A este muchacho, a esa persona, pues no lo culpé de nada, dije, Dios lo bendiga, que le vaya bien. Con lo que hizo fue suficiente. Ahora sí que, pues si lo llegan a contratar por otro lado, pues allá. Entonces yo
pues les digo que duré más de 10 años en esa empresa, pero la empresa, el hotel no le estaba yendo bien, había cabizbajos. De hecho, en el último casi año que estuve de trabajo, había habido un desfalco de como de 23 o 25 millones de pesos en ese hotel. Y se decía que al contador de la empresa lo iban a meter a la cárcel, pero ahí el gerente general pues dijo que no lo iba a permitir y que él daba su renuncia con tal de que no le afectaran a su contador. El contador, que por cierto llegó muchas veces a reclamarme porque decía que yo ya ganaba 2 sueldos, pero yo ganaba ese dinero por mi oficio. Yo entré ahí de barnizador y después hacía el trabajo también de carpintería. Hacía carpintería, barniz, les enseñé a hacer tabla roca, cómo se hacía el oficio de tabla roca, varios oficios les enseñé, cómo se manejaba, cómo se trabajaba la fibra de vidrio, en fin, muchas cosas. De hecho, hasta después les empecé a enseñar a los trabajadores que entraban ahí cómo se trabajaba. Y varios oficios, porque desde niño anduve en la construcción. Entonces, bueno, es lo que se aprende. La situación aquí es que de ese desfalco renuncia el gerente general, se despidió de todos nosotros. Hubo una junta donde se despidió y llorando él nos dijo que se iba y que la nueva administración nos iba a mantener a todos los trabajadores, nos iba a seguir dando trabajo, asegurándonos nuestro trabajo, la nueva administración, que la nueva administración era contratada también por su suegro del gerente general y los socios. Los mismos socios seguían siendo los mismos dueños, lo único que cambiaban eran los cargos ejecutivos y el gerente general. Entonces sí, esa nueva administración habló con nosotros y sí nos dijo que no nos preocupáramos, que nos íbamos a seguir estando en la empresa, todos en nuestros puestos, desarrollando nuestros trabajos. La cuestión es que a mí me dio mala espina y luego inmediatamente se dirigieron hacia mi persona, no en la junta, sino me hablaron y para que yo fuera a sus oficinas y pues ya me dijeron, ya sabemos que tú eres el delegado XX, que estás del lado de los trabajadores, en fin, y para eso ya también no estaba el ingeniero de mantenimiento, ya era otro ingeniero de mantenimiento. Empezaron a hacer 2-3 cambios en diferentes áreas. Entonces, en una de esas situaciones, y sí empecé a ver el cambio, incluso hasta el trato. Si el gerente general anterior era algo prepotente, estos eran un poco más prepotentes y mustios. Entonces, yo estaba, a mí se me encomienda a arreglar la entrada, la que era la entrada principal del hotel,
que casi toda la entrada era de madera y tenía que estar haciendo una reparación de ocupar hasta removedor para quitar todo el barniz viejo. En aquel tiempo pues ya el único barnizador que quedaba era yo, los demás ya se habían ido, había mucha gente que se había ido, incluso gente de mantenimiento. Cuando yo llegué había gente que ya estaba de cierta edad y que alcanzaron a pensionarse antes de que entrara esta nueva administración. Pues total que el que seguía era el supervisor y otras gentes en mantenimiento, pero yo estando en esa reparación en la entrada principal del hotel, al principio me estaban mandando a un ayudante y hubo un día en que me dejaron solo y llevaba la mitad de una escalera de aluminio y el piso, como les digo, de la entrada y de todo el hotel era el piso, la loseta, era una loseta con un brillo y muy resbaloso. Yo estaba pues haciendo mi trabajo arriba de la escalera resbala y yo caigo. Ahí siempre en la entrada principal del hotel había gente de seguridad, estaban los bellboy, que son los maleteros, los que ayudan a la gente con las maletas y el equipaje, a meter el equipaje y todo. Había taxistas siempre. Pues ese día que me pasa el accidente, nadie había. Yo caigo al suelo y fue una altura como de 3,5 metros de alto de la que caí. Entonces todo el cuerpo me dolía y yo sentía que la cara se me quemaba, sentía mucho dolor y lo único que hice fue, por un momento me quedé quieto y después me empecé a arrastrar, a moverme porque veía que no había alguien que me ayudara y me acerqué porque había unas puertas que son las puertas así como las de los super, que se acerca uno a la entrada y las puertas de vidrio se abren. Después entra uno era un cuadro y entra uno a otra puertas, se abren y ya estaba uno en el lobby. Pues la cuestión es que arrastrándome, me voy arrastrando y iba viendo que iba dejando un charco de sangre. En fin, pues no sabía ni de dónde me iba saliendo sangre. Yo lo único que hice fue arrastrarme a la entrada como un gusano. Me paro enfrente de las puertas y veo que pues no abren las puertas. Y yo así moviéndome en el suelo tratando y pues no me detectaba el detector de movimiento. Entonces ahí digo, Dios, ayúdame, no sé cómo estoy, lo único que sé es que tengo que levantarme, por favor, Dios, ayúdame. Fue lo que pensé, lo que dije en mi mente, Dios, ayúdame, porque no podía ni hablar, no sabía ni cómo, en qué condición estaba. Y un esfuerzo sobrehumano me levanto, abren las puertas y me voy a las siguientes puertas, abro, inmediatamente entro al lobby y está el capitán de los bellboy, que fue el que me vio y inmediatamente cuando me vio corre hacia mí
y que le digo yo, ¿sabes qué? Llévame al baño porque yo sentía que la cara se me quemaba. Era el removedor que me había caído en la cara. El removedor contiene solventes y es muy fuerte. Me estaba quemando la piel el removedor. Entonces, pues me llevó al baño y ya agarré y con una mano con la que no me dolía mucho me empecé a lavar la cara y ya me llevó al estacionamiento ahí para que llegara una de las camionetas del mismo hotel y me llevaron inmediatamente a urgencias a un hospital ahí cerca de la empresa, al Seguro Social de Urgencias. Inmediatamente me atendieron. Ahí me di cuenta que llevaba abierto la parte de aquí abajo de la quijada. Y toda mi cara quemada por el removedor. Un brazo que yo usaba una bata, no me había dado cuenta hasta que en el Seguro Social me quitan y llevaba esta mano fracturada, este hombro igual, traía fracturas por varias partes. Ya pues total, le avisaron a mi esposa de que había sufrido un accidente. Ella llegó ya al Seguro Social y de ahí ya después, una vez que salgo del Seguro Social, fui a recoger mis cosas y quedé incapacitado. Estuve ahora sí que incapacitado por más de medio año, pero durante ese medio año el supervisor se comunicaba conmigo y me iba diciendo que la nueva administración empezó a correr a todos los trabajadores. Incluso corrieron también a los empleados de confianza, a toda la gente. A la única que dejaron fue la secretaria del trabajo, que era algo lambiscona la señora esta. Más bien era una lambiscona y a dos amigas de ella, pero a todo el personal lo corrieron. De hecho, el supervisor habló conmigo, me dijo, ¿sabes qué, Héctor? También a ti cuando regreses te van a correr. Una vez de que incluso en el Seguro Social yo les dije que la empresa me iba a correr y el Seguro Social me dijo, no, pues no pueden hacer eso, y menos con usted porque usted ya del accidente que tuvo ya no quedó bien, usted quedó con secuelas y ya no va a desarrollar ya no va a volver a hacer su oficio o los trabajos que hacía en la empresa, ya no los va a poder volver a hacer porque quedó con secuelas. Pero el seguro dice, pero ya lo tenemos que dar de alta. Y yo le dije y les dejé bien claro a los del seguro, pues la empresa me va a despedir en cuanto yo llegue y ustedes me están dando de alta sabiendo cómo estoy. Entonces yo me presento a la empresa y la empresa dejó nada más que trabajara como 3 días. Lo que yo podía hacer, vaya, así como había quedado con las secuelas del accidente de trabajo. Y después a los 3 días me llama de recursos humanos la encargada
que era una mujer, una déspota, una abusiva y amenazaba a todos los trabajadores, de que vas a recibir esta cantidad y es lo que te conviene, es porque no te vamos a dar tu carta de recomendación, y los amenazaban. Y ya a mí, me habló y me dijo, ¿sabes qué, Héctor? Ya hasta aquí llegaste, ya la empresa ya no te quiere, y pues sabes qué, que te están ofreciendo 7,000 pesos. 7,000 pesos después de más de 10 años de trabajo. Y que le digo, no, ¿sabe qué? Porque me decía que firmara el papel. Le digo, no le voy a firmar nada. Y ya iba yo hacia afuera y después de 7 dice, bueno, que sean 10,000 pesos. Y le digo, no, le digo, gracias. Voy a pasar por mis cosas. Iba atrás de mí como si yo fuera un delincuente, como si yo me fuera a robar algo. Y saqué mi ropa porque nunca se me prendió el coco de llevarme los papeles que se me entregaban, como el contrato colectivo de trabajo, donde el sueldo de todos los trabajadores, cómo ganaban, la cuestión, porque ya habían corrido a todo el personal. Entonces pues fui despedido y la gente del sindicato, los que se llaman asesores, hablaron conmigo. No, pues es que tienes que hablar con el diputado. Y pues le digo, pues ¿de qué quieren que hable con el diputado si ustedes como sindicato no me están defendiendo en nada? Y le digo, simplemente voy a decirle al diputado que voy a demandar a la empresa, y fue lo que hice, demandar a la empresa, y tuve que ir con el Seguro Social a decirles que la empresa me había despedido. El Seguro Social dijo, pero ¿cómo? No te pueden despedir, que tienes que irte a una delegación. Yo, para principios de cuentas, yo no sabía, yo pensé que una delegación era una delegación de policía, no sabía que era una delegación del Seguro Social. No me explicaron. La situación es que el Seguro Social me otorgó mi dictamen de discapacidad con el 54%, cuando me tenían que haber dado el 100% por riesgo de trabajo y discapacidad, porque desde ese accidente ya no volví a trabajar. Eso fue en el 2013. Entonces, pues ya a la empresa la demandé. Al abogado que contraté, pues era un abogado tranza que no me estaba ayudando en nada. Y de pura casualidad me encontré ahí en conciliación y arbitraje a una prima de mi esposa, que fue la que me ayudó, y creo que tardó como 20 días en arreglarme el papeleo, y la verdad me dieron una miseria de 7,000 que me ofrecía la empresa y luego 10,000 que me ofreció la empresa. En conciliación lo único que me dieron fueron 50,000 pesos, porque el abogado que contraté, pues ese cuate nada más me transeó y me estaba sacando el dinero y se vendió con la empresa. Entonces y esos 50 fueron 10 para la que me arregló lo de conciliación y arbitraje, la liquidación, y lo demás pues ya lo debía. Así que eso fue, y la experiencia de los sindicatos, que los secretarios generales
se hacen millonarios y explotan a los trabajadores y de ahí salen los acarreados. Eso fue lo que me pasó. Y de ahí ya de ese accidente, y como les muestro, tengo secuelas del nervio medio superior con daño del 50% en el brazo derecho. En este otro tengo secuelas en el hombro. En mi quijada tengo secuelas. En fin, tengo varias secuelas. Y pues apenas empecé haciendo estos videos y dije, pues a ver qué puedo aportar, y sé que apenas empiezo con este canal y que tengo pocos seguidores, pero bueno, les agradezco por este amplio y largo video. Espero que lo lleguen a ver y hablar de lo mañosos que son todos los sindicatos, de cómo amenazan a los trabajadores. O ahí en esa empresa, durante el 2013 y el 2014 corrieron a todos los empleados y a todos los sindicalizados. No hubo nadie que los defendiera. Fueron despedidos injustamente y no recibieron una liquidación como era. Fueron más de 100 trabajadores los que les estoy hablando que fueron despedidos injustamente. Entonces, pues bueno, voy a continuar con lo que dejé pendiente, y para eso voy a subir un video cortito ya para pegar eso. Gracias, bendiciones.